Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro. Bienvenidos de nuevo a el podcast de los padres, episodio número 2. Y qué contento estamos nosotros hoy de poder conversar con una pareja de esposos que sin duda son un ejemplo, son lo que nosotros queremos que sean todas las familias del mundo. Nos acompañan hoy los esposos José e Isabel Vázquez. Una historia hermosa que ustedes no pueden perderse ni un minuto de este episodio, el podcast de los padres en este día. José, Isabel, qué alegría me da tenerles a ustedes, una pareja de esposos tan bonita, tan ejemplares, con tanta unión. Bienvenidos al podcast de los padres. Adelante, dama. Buen día, es un gusto para mí compartir mi experiencia como esposa y como madre con todos ustedes. Bueno, un saludo especial para ti, Raimundo, y gracias por tomarlo en cuenta, especialmente con un tema tan necesario en estos tiempos. Para nosotros es un gran honor, una gran satisfacción estar presente aquí en este escenario contigo y hablar sobre las cosas que necesita escuchar la comunidad y el mundo. Gracias, gracias José, gracias Isabel. De verdad que el honrado soy yo y yo sé que también toda nuestra comunidad se va a sentir muy honrada y muy agradecida de esta conversación. Quiero comenzar esta parte que ustedes le digan a todos los seguidores de este canal, padres brillantes, su historia, cómo comenzó, dónde se enamoraron, cuándo se casaron. Comienzo yo. Bueno, nosotros nos conocemos desde niños. Cantábamos en un programa de radio los sábados y ahí nos conocimos. Yo creo que tenía yo 7 años y él más o menos 11, 12 años por ahí. Y entonces luego yo emigré, me fui a vivir a Nueva York y regresé a los 10 años. Ya con 17 la cosa era diferente. Entonces ahí comenzó el noviazgo, el romance, vamos a decir. Sí, sí, nosotros participábamos en un programa de radio infantil cuya locutora era Milagros. No sé todavía si estará viva, pero era un programa muy interesante que se oía nacionalmente. Entonces yo no tocaba guitarra en ese tiempo, yo tocaba tambora, era. Y entonces ella nos puso la banda de Chucho, o sea que yo llevaba un grupito de músicos percusión y Isabel cantaba. En ese tiempo, imagínate cómo nos íbamos a enamorar si éramos dos muchachitos, pero nos veíamos y eso. Y pasó el tiempo y entonces yo me desarrollé en la música, en la guitarra específicamente. Y ella había cantado en un festival de la voz del Colegio San José en Santiago y había ganado el primer lugar, el segundo lugar. Entonces, en una de sus visitas a Santiago, la invitaron a cantar y yo era el que estaba en el escenario con la guitarra. Y bueno, unas cuantas miradas, se aflojaron unas cuerdas ahí y de ahí nació todo. Y así fue, con el tiempo iniciamos nuestro noviazgo. En ese tiempo era bien difícil porque no es como ahora, que los muchachos salen solos y tienen un tipo de relación casi prohibida. Nosotros tuvimos que realmente ser novios de manito nada más. La abuela de ella, que estaba todavía viva en República Dominicana, era que nos cuidaba. Y entonces hasta que decidimos casarnos y la mamá de Isabel, que tenía un ímpetu bien grande, viajó a Santiago y nos hizo casar. Mejor dicho, nos casó prácticamente. Y desde ahí yo tendría 23 años y ella 20. Bueno, lo que pasa también es que la relación, yo vivía en Nueva York y la relación a distancia era difícil. A mí me dejaban ir 15 días en diciembre y unos 15 días en el verano.
Y ese noviazgo, pues, era bonito, pero era difícil también la distancia. Y Entonces, fue trayéndonos. Sobre todo Isabel, que no existían esto que tenemos hoy. Por ejemplo, como estamos Sí, nosotros ahora conectados. Quizás sí. si hubiese sido así, hubiese sido un poquito más fácil. Y entonces agilizamos lo que fue el matrimonio porque, eh, bueno, era difícil vivir así. Raimundo, un testimonio lindo es que nosotros nos escribíamos unas cartas de 8 páginas y, Wow. y el cartero de por mi casa él me conocía y él cuando él tenía una carta de Isabel, él pasaba por el lado y no me decía nada y volví y pasaba hasta que yo, y yo nervioso, hasta que me entregaba esa carta. Esa carta venía con Besitos, besitos. corazoncitos. ¿Qué diferencia? De verdad que sí, muy diferente a lo que soy. Yo quiero antes de continuar decir que ya que ellos estaban hablando de su parte artística, que José e Isabel tuvieron actuando en la segunda premiación de Padres Brillantes, esa premiación que nuestra organización creó para reconocer a familias como ellos que hacen el trabajo con sus hijos. Eso fue en el año 2002, Wow, wow. 2002, allá en el Hyatt, en el Hotel Hyatt del downtown de acá de Sí, sí, Miami. Años. sí, sí, wow. ¿Eso fue antes de Andrews o fue después de Andrews? Después, mucho después, Después, mucho Andrew fue en el después. 93. Sí, 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 wow. sí, 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 sí. bastante, bastante después. All right. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que es esa parte de la familia, esa parte de los padres. ¿Ustedes tienen cuántos hijos? 4 hijos, 3 varones y una hembra. Tres varones y una princesa. Sí. Súper. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso, porque sabemos que ustedes son una pareja de padres que siempre han trabajado, son como todos los padres de nuestra comunidad, todos los que venimos básicamente a trabajar para que nuestros hijos se desarrollen. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso y dónde están sus hijos hoy en día. Bueno, eso comienza realmente, nos casamos, tuvimos el primer hijo en República Dominicana, Alfredo, el mayor, y yo estaba estudiando arquitectura y a la vez estaba en la música. Yo tenía un grupo, se llamaba Son Amigos, que iba al show de mediodía los martes y eso. Y además estudiando arquitectura y además era profesor ya en escuelas públicas. Entonces la vida mía era tenía muchas cosas en el medio. Isabel recién regresó a Santiago, no se sentía muy bien ya después que había vivido en Nueva York tanto tiempo. Y comenzamos el proceso de que si nos vamos, que si nos vamos. Yo quería terminar mi carrera, pero ella también quería venir a regresar a Estados Unidos, a Nueva York específicamente. Entonces emprendimos el viaje con el primer hijo, nos fuimos. Yo prácticamente me decidí porque tenía que dejar muchas cosas, pero bueno, la familia es lo primero. Yo dije, bueno, lo que me toque, me toca, pero yo tengo que ir con mi familia. En Nueva York viví de la música y Isabel continuó sus estudios y ahí tuvimos un segundo hijo y la hembra. O sea, tuvimos 2 varones y una hembra en Nueva York. Y bueno, que Isabel siga contando un poquito después de ahí. Bueno, de ahí, bueno, nos mudamos a Nueva York, pero regresamos a República Dominicana y regresamos a Nueva York. O sea, fue duro, pero todo siempre se resolvía porque el amor lo logra todo. Al final vinimos a la Florida y tratamos aquí y mira, aquí ya tenemos 35 años. Y aquí tuvimos el último hijo, Juan, el pequeño Juan, que nació justo después de Andrew. Por eso yo sé la fecha exacta, porque a raíz de Andrew vino Juan, ya no queríamos más hijos y de pronto llegó Juan. Que el ciclón trajo el último príncipe. Sí, que no había televisión. Sí, ni había luz en esa época después de Es- años, así que Pero mira cómo son las cosas, Raimundo. Nosotros vinimos de Nueva York precisamente a la Florida para traerle un buen momento a ellos y una ciudad segura y además huyéndole a esa desgracia que tenía Nueva York en los 80, 85, 90, por ahí. Y sin embargo,
Después que ellos se criaron aquí, ahora hay dos en Nueva York. Había tres. El que vive en Orlando se había ido también. Él recién llegó, apenas tiene un año en Orlando. Sí. Sí. La hembra que siempre ha estado con nosotros por aquí. Vamos a hablar un poquito de cómo fue ese proceso y sobre todo en esos movimientos que ustedes hicieron de cambiar en algunos momentos su lugar de residencia. ¿Cómo fue ese proceso en esa etapa inicial de la escuela de sus hijos? ¿Cómo manejaron ustedes eso? Era bien duro. Yo trabajaba en la música y llegaba muy tarde en las noches. Y Isabel era prácticamente que se estaba encargando de todo lo que tenía que ver con llevarlo a la escuela. Yo lo recogía. Los días duros, con eso, esa nevada y esas cosas, había que salir con ellos. Había uno que interesado en la pelota, entonces había que llevarlo a diferentes horarios de pelota. Y la hembra que le gustaba el ballet, era una vida bien sacrificada, déjame decirte. Y yo le agradezco a Isabel porque yo con la cuestión de la música pues no tenía tanto tiempo para ellos, pero sí Isabel fue una matriarca, de verdad. Esa, se portó como debía portarse hasta que yo luego con un jalón de moño entendí las cosas y dije, no, no, la familia es lo que yo debo hacer. Dejé inclusive carrera de música y todo. Después volví, pero por la familia dejé todo prácticamente para trabajar y criarlos a ellos. Ese punto, José, precisamente quería abordarlo. A pesar de estar con esas ocupaciones laborales, ¿qué tiempo sacaba cuando podía para dedicarlo a los niños y cómo era el resultado de ese tiempo? Bueno, ellos no salían si yo no sabía para dónde iban, en primer lugar. Me involucraba en todas las actividades de ellos. Isabel estaba constantemente revisando sus tareas, poniéndole atención en los alimentos, en las enfermedades. O sea, fue un proceso de que cuando yo llegaba a mi casa. Yo no salía para otro lado, no me iba prácticamente. El tiempo que yo tenía disponible para ellos era el tiempo que yo no estaba trabajando. Definitivamente no, eso no tenía precio. Isabel puede decir algo también. Bueno, yo recuerdo, yo estaba en la universidad, yo duré 10 años para graduarme, porque con 4 niños y en la universidad, entonces yo lo que hacía era que lo llevaba a la práctica del béisbol y llevaba un libro, yo leía en lo que ellos practicaban, o lo llevaba al catecismo y ahí hacía mi tarea. Grababa a los profesores para poder escuchar las lecciones, porque no me podía concentrar en el aula pensando en todo lo que yo tenía que hacer con los muchachos, el béisbol, el catecismo, la clase de ballet, la clase de violín, que mi niña tocaba viola. Pero bueno, lo logramos todo, gracias a Dios, logramos que estudiaran. Mi hija es profesora, ahora no está trabajando porque tiene niños pequeños. El mayor trabaja, es ejecutivo de un banco muy bueno en Nueva York. El pequeño se graduó, es ingeniero de sonido, aunque no trabaja eso, pero ahí tiene su título. Y el que vive en Orlando también trabaja en ventas y sigue los pasos de su papá. Su papá le enseñó y trabaja en la misma compañía. Tremendo músico también. Y buen músico. Los 4 son músicos. Wow. Sí. Isabel, quiero que me cuente un poco en esa etapa que acaba de describir, cuando iba con los niños a las prácticas, cuando llevaba a la niña al ballet, cuando estaba tan involucrada con sus actividades, ¿cómo veía que ellos se sentían, respondían a ese involucramiento? Y además, ¿cómo podría comparar quizás otros niños, compañeros de los de ustedes, que no tenían padres que hicieran ese trabajo como lo hacían ustedes? ¿Cómo ve los resultados de esas dos acciones? Mira, esos niños eran felices. Otra razón para darle gracias a Dios. A ellos yo los llevaba a sus prácticas, a sus cosas y lo que nosotros podíamos hacer por ellos, ya fuera en la casa o si podíamos ir a un restaurante, lo poquito que podíamos disfrutar con ellos lo disfrutaban al máximo. De hecho, todavía nos dicen, mamá, nos llevaba al McDonald's, por ejemplo.
y decía, ¿qué quieren comer? Y después decía, no, 2 hamburgues y 2 hamburgues, porque para eso era que daba. Pero eran felices y tienen eso, llevan eso en su corazón de su niñez bonita que vivieron con su mamá y su papá. Otra cosa es que nosotros siempre nos concentramos en resolver las cosas nosotros. Mis hijos nunca supieron que no había para la luz o que no había para el agua, por poner un ejemplo, aunque ya grandecitos ya sí le explicaban, pero los niños no tienen que estar sabiendo tantas cosas que suceden en el mundo o en el hogar. Siempre mantenerlos a ellos conscientes de algunas cosas, pero cuidar su salud mental. Quiero que nos diga un poco y le expliques a los padres eso que Isabel acaba de señalar. Tú como padre, ¿cómo lo veía en los niños? Bueno, yo me involucraba siempre, siempre. Nunca le quité el derecho a Isabel de hacer cosas. Nosotros somos de la pareja que nos respetamos mucho. Las decisiones las tomamos siempre juntos. Aún no estando totalmente de acuerdo, buscamos cómo la solución sea para beneficio de los hijos, no para beneficio de nosotros nada más. O sea que nosotros siempre, todas las cosas, por ejemplo, la clase de música, yo se la daba en la casa, pero además le buscábamos profesores que no fueran de la familia también, porque a veces a los padres ellos no lo ven como profesores, lo ven como, Mi mamá y mi papá. Exacto. Con respecto al deporte, yo siempre apoyé de que estuvieran en el deporte, sabiendo que a lo mejor al final no se iban a quedar como pelotero, como basquetbolista, pero era por el ejercicio mental y físico que requiere el deporte. Y muy importante, las decisiones tienen que ser de los dos. La imponencia nunca en mi casa fue un martillo. O sea, yo siempre he sido comprensivo. A mis hijos nosotros nunca les hemos mostrado el lado amargo de la vida, antes, cuando estaban pequeños, porque ya después de grande ellos reconocen las cosas. Pero es como dice Isabel, si había para 5 plátanos, 5 plátanos. Y lo mismo de también en cuanto nosotros compramos la primera casa con un esfuerzo grandísimo. eh, Gracias a la mamá de Isabel también, que siempre fue un apoyo para nosotros. Y así yo fui consiguiendo mejores trabajos, yo trabajé cosas que ni te imaginas. Tuve que dejar la música por un tiempo, eh, todo por estar con la familia. Y así fue. Nos desarrollamos. Isabel terminó su carrera aquí también en la Universidad de Florida. Yo conseguí unos tremendos trabajos después. Hasta hoy en día estoy en la carrera de las ventas. Y sigo en la música, pero ya no como profesión, la hago prácticamente como hobby. Como hobby. Y yo sé que nuestros hijos se han beneficiado de eso porque ellos se sienten muy seguros de sí mismos, mantienen un respeto. Bueno, aquí el orden es el mayor, lo que él diga entre ellos es lo que se debe hacer todavía. El mayor Alfredo, después le sigue Gabriel, después le sigue Rocío y luego Juan. Ellos cuando se juntan, hasta tienen un chat de ellos. Eh, las decisiones, Alfredo es Toma. que las toma y que los organiza. Sin embargo, el menor, que es Juan, tiene una sapiencia que no te imaginas y él muchas veces es quien toma el lead del asunto. Y nos dejan saber todo, nos dejan saber, no tenemos secreto entre nosotros. Nos dejan saber todo con su pareja y todo eso. No Qué nos metemos mensaje, con la pareja de ellos. qué mensaje tan bonito están ustedes enviando a todas nuestras familias del mundo, porque precisamente eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto, con esto que es Padres Brillantes, que las familias puedan sentirse como se sienten ustedes. Yo quiero preguntarle, a medida que fueron creciendo, ya pasan esa primera etapa de la niñez, llegan a la adolescencia, que es una etapa un tanto difícil de manejar. Eso que ustedes hicieron siendo ellos niños, ¿cómo vieron que resultó de positivo o no positivo
en esa etapa de la adolescencia y cómo la manejaron? Fue realmente un compromiso entre ellos y nosotros. Por ejemplo, las amistades de ellos. Nosotros teníamos que saber quiénes eran sus amigos, conocíamos los padres de esos muchachos y si veíamos algo extraño, hablábamos con ellos y le decíamos, miren, tengan cuidado porque parece, esto no nos parece bien, a que esta situación no nos luce bien. Y ellos eran capaces de decirnos, sí, papá, nos hemos dado cuenta. O sea, nosotros participamos, no lo influenciamos de manera que nosotros, no quiero que te juntes con ese amigo, no, conocíamos el amigo y conocíamos los padres. Y tuvimos la suerte de que prácticamente el 80% de las amistades de nuestros hijos, al final los padres de ellos se convirtieron en amistades con nosotros también, todavía hoy en día, Nosotros. porque nos involucramos en esas cosas. ¿No? Nunca dejamos tampoco que durmiera en otro lado, dije, porque yo voy a dormir ahí. No permitía yo tampoco aretes y cosas raras y tatuajes. No. Yo, En eso fuimos muy cuidadosos con ellos, cómo le hablábamos de esas cosas, porque hubo uno que sí quería un tatuaje y le dijimos, mira, mi hijo, la gente hace cosas, pero uno no tiene que hacer todo lo que la otra gente hace. Tú tienes que tener tus costumbres que te enseñaron, como a ti te criaron, y eso somos nosotros. Tú no me ves a mí con un tatuaje o algo así. Y el que se lo hace, bueno, déjalo, porque esa es su vida. Y bueno, hicimos bien porque de los cuatro no hay uno tatuado. no, además Isabel continuó sus estudios por encima de todas sus responsabilidades. Y yo continué estudios también porque yo al final me gradué hasta de contabilidad y seguí estudiando. Después hice varios, yo tengo varios cursos más y trabajando. Entonces ellos vieron en eso en nosotros, no nos quedamos rezagados. Ellos vieron el ejemplo, porque aunque teníamos la responsabilidad de trabajar, de tener que pagar un alquiler o una hipoteca y todo, seguíamos luchando por nosotros también y ellos lo veían. Yo hasta llegué a llevarme a mis hijos en cochecito a la universidad porque tenía que hacerlo y los grandes veían eso. Tremendo mensaje. Ahora ya terminan high school, aunque nos han avanzado algo, pero detállennos un poquito más de hacia dónde fueron cada uno. Bueno, el mayor se inició aquí en Miami-Dade College. Él estudió su asociado, lo logró aquí, pero ya en el 2006 se vio en la necesidad de volar y me dijo, mamá, me regreso a Nueva York, voy a vivir en Nueva York. Acuérdate que habíamos venido de allá. Y le dimos la bendición. Por suerte yo tengo bastante familia allá, o sea, él tuvo dónde llegar. Él llegó a casa de mi hermano. Él llegó a casa donde yo me crié, en el apartamento de mi mamá. Entonces ahí llegó, empezó a trabajar para Bank of America y bueno, de ahí voló. Ahora él vive allá, se casó, tiene un hijo, es ejecutivo de ese banco y gracias a Dios, él, el mayor, sirvió de ejemplo para los otros. Tuvimos una suerte, vamos a decir una bendición, de que el mayor salió un muchacho muy noble y muy correcto y escuchaba. Nosotros le hablábamos y él escuchaba. Entonces los otros tuvieron esa guía. Sí, además Isabel tuvo una buena decisión. Ella hizo lo que se llama el Prepaid College, el El colegio colegio prepagado, prepagado. y le dio la oportunidad de que fueran a Miami-Dade y utilizaran los fondos para eso. Aunque después ellos tomaron otras decisiones, pero siempre para estudiar o para mejorar. Y nosotros le dimos la libertad ya cuando eran un poquito más adultos, de 22, 23 años, porque realmente nos dimos cuenta que ellos, aunque no querían, por ejemplo, continuar en la carrera que uno le había indicado, ellos, la intención era hacer una carrera. No necesariamente que le habíamos indicado carrera, sino yo le había pagado el colegio prepagado aquí en Miami-Dade. Dos de ellos lo aprovecharon, el mayor y la hembra. Los otros dos no quisieron seguir estudiando ahí. Digo, bueno, pues vamos a sacar el dinero y va a ver qué es lo que va a hacer. Entonces el pequeño se fue a Nueva York y estudió ingeniería de sonido. Gabriel tiene créditos universitarios, pero no se graduó y se desarrolla en las ventas. Eso es importantísimo porque sobre todo la generación nuestra
y quizás ya la nuestra no tanto, pero la de nuestros padres, siempre querían que llegara el título universitario. Siempre creíamos que si no había un título, pues el muchacho no se había desarrollado, no se había educado. Pero hoy en día eso ya no es tan así porque hay muchas áreas donde se puede desarrollar, donde puede crecer sin necesariamente tener que ir a obtener un título universitario. Tenemos muchos ejemplos. Ahora, siempre lo importante, como ustedes señalan, es que aunque él no se ha graduado de una universidad, pero estudió, se ha educado y ha decidido seguir una línea de trabajo, como hace un ratito nos dijo José, que es suficiente para él continuar su desarrollo, su crecimiento y ser una persona de bien, una persona ejemplar. Por ejemplo, en la música él es arreglista, él es compositor, o sea que también tiene su carrera en ese aspecto. No terminada en una universidad, pero sí con lo suficiente conocimiento para hasta vivir de eso. Y una cosa muy importante es que hemos mantenido eso todavía. Nosotros cada vez le vamos diciendo, desarróllense, busquen áreas, sigan leyendo, hablan español perfectamente los cuatro. No hemos permitido que se olviden nuestro idioma. Y los valores cristianos, por supuesto, una parte súper importante de nuestra familia. Nunca le he dicho, tiene que ir a esta iglesia o aquella iglesia. Los valores cristianos que le digo es la relación con Dios y el comportamiento, la moral, la responsabilidad, ¿me entiende? El alejarse de los vicios. Esas son las cosas más poderosas, diría yo, entre nosotros y nuestra familia. Señores, estos son los mensajes que nosotros, a través de lo que es este podcast de los padres, de lo que es la página Padres Brillantes, el canal Padres Brillantes en esta plataforma de YouTube, queremos enviar a toda nuestra comunidad. Nosotros queremos invitarles a que se suscriban al canal. Estamos subiendo diariamente consejos muy contundentes, consejos del diario vivir de sus hijos, de cómo ustedes como padres tienen que comportarse tanto en el hogar como en esa comunicación que deben mantener con las escuelas de sus hijos. Por favor, suscríbanse al canal, no se van a arrepentir. Suscríbanse al canal, compartan estos mensajes que estamos enviándole a todas nuestras comunidades, pónganlos en práctica, que ustedes, así como los esposos Vázquez, se van a sentir sumamente orgullosos, sumamente tranquilos cuando sus hijos se desarrollen en esa línea como ellos lo han hecho con sus hijos. José, Isabel, hoy en día, ¿cómo disfrutan ustedes lo que es esa cosecha de esa siembra? Bueno, la verdad que nosotros, por ejemplo, cuando esos muchachos vienen a esta casa, esto es una fiesta, una fiesta. Primero traen los nietos, que ya luego una cosa tan importante. Pero el amor entre nosotros es increíble, increíble. Nosotros realmente somos una fiesta cuando nos juntamos. Estamos viendo el desarrollo de ellos económicamente, lo estamos viendo también en familia, cómo se comportan ellos con sus esposas y sus esposos en respecto a la hembra, y cómo los esposos se han integrado a nuestra familia. Nosotros somos, Isabel puede más que yo hablar de que ella con las nueras, cuenta cómo tú te Esas llevas. muchachas son hijas mías, especialmente la esposa de Gabriel, que llegó a esta casa con 16 años. O sea, esa niña es hija mía. La esposa del mayor también muy buena conmigo y muy compenetrada con lo que son mis decisiones. Yo tengo un chat con ella. Si lo que yo voy a hacer, le pido su opinión. Y ahora el pequeño tiene su novia y eso ha sido una bendición para mí. Esa niña es otra hija mía. Entonces ahí hay que trabajar esas relaciones, porque al principio se ve como la suegra, la que tal vez se va a meter en mis asuntos, y eso tiene uno que asegurarle de que así no es. En tu casa yo soy la mamá de tu esposo
y en tu casa mandas tú. Y si quieres mi opinión, yo te la doy con mucho gusto. Y de ahí me abrieron las puertas y yo puedo decir, no me gusta ese florero ahí y lo quitan rapidito. Yo digo, ay Dios mío, ¿para qué hice eso? Pero mira cómo funcionan las cosas que mi nuera me tratan así. Sí, sí, tratamos de integrarnos siempre con ellos. El esposo de mi hija, de Rocío, inclusive de Nigeria, Otro hijo. tiene otra cultura, pero ese muchacho y yo cocinamos juntos. Bueno, es como si fuera un hijo más. O sea que la extensión del amor que nosotros le infringimos a ellos, ahora se está viendo reflejada en los cónyuges y los nietos ni decir. Y este hogar es el hogar de ellos. Nosotros inclusive compramos una casa, no voy a decir grande porque tiene 4 habitaciones, no porque sea poder creer, tú sabes, de rico ni de nada. Y las habitaciones de ellos están aquí, las cosas de ellos están aquí. Preferimos que no venga mucho, pero bueno. No, Oye, ellos no, pero siempre son bienvenidos. Ellos son muy cuidadosos con eso también. qué Ellos nos bonito, visitan. Para qué el cumpleaños bonito. de José siempre les gusta venir. Sí. Les gusta acompañar a su papá en su cumpleaños. Sí. Y en otras ocasiones, Las navidades, las fechas que son así, ellos, esos muchachos están por aquí metidos siempre. Excelente. O sea que ustedes ven que lo que ustedes hicieron con ellos de niños, ellos ahora lo están replicando lo con su están familia en replicando. sus hogares. O sea, O sea, es el mensaje que nosotros queremos que todo el mundo entienda y que todo el mundo ponga en práctica. De verdad, José, Isabel, que yo le agradezco tanto esta conversación que hemos tenido en este segundo episodio del podcast de los padres, porque ese mensaje que ustedes nos han expresado, le han mostrado a todos nuestros seguidores, a todos quienes puedan ver este episodio, es el mensaje que se centra en lo que nosotros estamos buscando, en lo que queremos que todas las familias hagan con sus hijos para que, así como ustedes disfrutan hoy de esa tranquilidad, de ese espacio al máximo, así lo haga todo el mundo, porque indiscutiblemente que cuando hacemos lo que ustedes han hecho, vamos a tener un mundo muy diferente al que estamos teniendo hoy en día, con tantos muchachos que hacen cosas que de verdad no debían estar haciéndolas. Nosotros te agradecemos realmente a ti, porque este es un tema que nos preocupa, que nos gusta hablar y creemos que podemos ser ejemplo porque realmente lo hemos vivido y lo hemos demostrado y tenemos la intención de seguir haciéndolo hasta el final. Así que gracias a ti, Raimundo. No, gracias de verdad, gracias a ustedes. Y yo quiero de verdad que en la próxima premiación que hagamos, que vamos a resucitarla de nuevo, la premiación Padres Brillantes, ustedes no simplemente canten, actúen como artistas, sino también quiero tenerlos junto a sus 4 hijos y ojalá los 7 nietos. los 7 nietos recibiendo ese trofeo que ustedes ven ahí detrás, el trofeo de Padres Brillantes, porque ustedes de verdad que sí, lo son y lo merecen. Gracias. Gracias, gracias. Un honor. El honor de verdad que ha sido nuestro tener en el podcast de los padres a José e Isabel Vázquez, una pareja de esposos que lo que yo pueda decir no es suficiente. Ellos lo han expresado todo. Señoras y señores, manténganse en contacto con nosotros, suscríbanse al canal, vean cada episodio del podcast de los padres y sigan diariamente los consejos que subimos a este canal, porque estamos seguros que muchas personas van a convertirse también en lo que son José e Isabel Vázquez. Muy pronto volvemos con otro episodio de el podcast de los padres. Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino.
para un buen futuro.